Hola, ¿qué tal amigos de Nueva York Entre Letras? Bienvenidos. Y hoy nos encontramos aquí muy contentos en el Bryant Park para darle la bienvenida y tener una charla muy amena con el poeta gallego Francisco Álvarez Coqui, que nos va a presentar varios de sus libros y de hecho también nos va a comentar los diferentes tipos de poesía que él realiza. Cronológicamente yo quería comentarte que, bueno, en realidad, haciendo un perfil un poco, resumiendo un poco, no sé cuándo empecé a escribir muy joven, con esa intimidad que uno tiene de esconder lo que escribe, como le ha pasado a casi todo el mundo, ¿no? Pero con los años uno tiene la responsabilidad de decir o sigo o dejo de escribir, ¿no? Y yo en muchísimas ocasiones me hubiera gustado no escribir, pero es algo que tú tienes ahí y que es el duende, son los demonios que tienes adentro. Tengo referencia de algún poema a los 12 años, ¿no? Pero en realidad mi primer libro lo publiqué en 1980, con 21 años, o 22 tal vez, y fue un librito intimista, que es en gallego, ¿no? Después vinieron otros muchos, tengo una obra bastante extensa, he sido también un activista cultural, he organizado cosas en gallego, en Galicia y aquí en castellano en Nueva York. Y en realidad los libros que me representan más podrían ser por ejemplo, Ratas en Manhattan, originalmente salió en gallego y después una editorial, Chiado, en Madrid, hizo una traducción al castellano. Ratas en Manhattan, para resumir, es la cara B del personaje, del emigrante, de los soñadores que vienen a hacer su sueño americano, ¿no? Y entonces siempre se habla de los vencedores, ¿no? Pero nunca se habla de los perdedores. Que eso, bueno, entre comillas, ¿no? A veces los que hacen dinero, no por hacer más dinero, son los vencedores, ¿no? Entonces son una serie de relatos donde, bueno, pues culmina un poco el sentimiento intimista de cada personaje, sus desgracias, sus alegrías, ¿no? Y voy discurriendo por el libro tal como indica el título, ¿no? Yo te preguntaba fuera de cámara por qué Ratas en Manhattan y por qué en el contenido estamos percibiendo pues la presencia de varios personajes que son animales. Hay perros, hay puercos, hay ratas. ¿Y por qué incluir esta variedad de animales? Bueno, en realidad, tal como cuento en el libro, hay diversos animales que me llamaron la atención, pero por ejemplo el título, sabemos que Nueva York está llena de ratas, ¿no? Entonces yo quise combinar un poco la rata humana, porque las hay también, y la rata física, ¿no? Es decir, Nueva York está agujereada de lado a lado por las ratas. Hay ratas inmensas que andan oliendo de noche en la basura, cuando tú a lo mejor vas a dar un paseo de noche las encuentras, ¿no? Está la rata humana, que lo único que le interesa es el dinero y no le importa con qué fin puede conseguir el dinero, ¿no? Entonces eso fue lo que me animó al título. Hubo otros personajes que, partiendo de alguna circunstancia, pues nació un cuento, ¿no? Como el del cerdo y también el de un perro, pero también porque asimilé que a veces aquí hay muchos animales que viven mucho mejor que las personas, ¿no? Gente que los lleva a pasear en un carrito como si fuera un niño, gente que los lleva al restaurante y a lo mejor se sientan afuera y piden un plato de comida para el perro. Y entonces son cosas curiosas, ¿no? Que te hacen saltar un poco la sensibilidad humana, ¿no? Entonces me basé en todos esos. En el libro también cuento que hay ratas en Harlem, como también hay ratas en la Casa Blanca, ¿no? Washington Heights es uno de los barrios periféricos de la ciudad de Manhattan, gueto de alma hispana, poco favorecido y de mayoría dominicana. Esta no es la primera vez que ocurre. Estos episodios sangrientos mantienen en vilo a la comunidad. Este es el resultado de la pobreza social de un país tan rico y tan pobre al mismo tiempo. Apartamentos sobrepoblados por la carestía de alquileres, desempleo por la poca preparación del individuo y deserción escolar de la juventud que vende drogas en las esquinas. Edificios que están destrozados por dentro con las ventanas rotas y tapiadas por dentro como un cementerio humano. Acumulación de basura donde todos los animales carroñeros gozan de plena libertad. Manhattan es el sitio donde más abundan las ratas. Aún más, Manhattan es un sitio ideal para las ratas, donde cada día las veo correr gordas y alegres. Algunas ratas llegan a pesar más de 10 kilos.
Con sus dientes son capaces de abrir neveras, comer en las ollas de las cocinas, levantando los tiestos como cualquier niño o viejo. Las ratas de Manhattan, a pesar de su gordura, porque comen en McDonald's, son tremendamente ágiles. Nueva York está agujereada de cabo a rabo por el tren subterráneo, por los conductos de gas, por los desagües de las calles. Todos estos lugares conforman la ciudad de las ratas. Las ratas en Manhattan son lo que mejor viajan. Podemos verlas correr por los raíles del tren, bañarse en los charcos de agua a tan solo unos metros de nosotros, sin que nuestra presencia les inmute para nada. Otras veces viajan en manadas por las calles y avenidas, oliendo las bolsas de basura y festejando su poder como en un aquelarre. Manhattan es una ciudad de ratas, las hay de todas las especies. Hay ratas en Wall Street, hay ratas en Parque Avenue y también hay ratas en la Casa Blanca. Francisco, precisamente tú llegas a Manhattan ya siendo un hombre publicado en tu país natal, en España. ¿Qué es lo que te hace emigrar para acá? Bueno, la necesidad económica. Yo estaba en Galicia concretamente. Galicia es un país de migrantes, como lo es Irlanda, como lo es México, como son muchos países. El tema social, pues a mí me llamaba la atención. Cuando tú escribes y cuando tú tienes unos ciertos problemas sociales, si no te buscas la vida, si no te vas, en un lugar pequeño pueden hacerte mucho daño. Entonces yo, con mi esposa y con mi hijo, pues pensando sobre todo en ellos, tuve que irme. Me estaba ahogando en un lugar pequeño y aquí tenía más espacio. En realidad una persona, para decir lo que piensa, tiene que tener una inmunidad, me refiero no política, ¿no?, como hacen los políticos, sino una independencia económica, ¿no?, que no dependas de nadie, ¿no? ¿Y allá en España tú militabas en algún partido político o eras hasta cierto punto, se te era difícil avanzar en el aspecto social por tus ideologías? Bueno, yo nunca he estado afiliado a un partido político. Sí estuve afiliado como obrero en comisiones obreras en España, estaba también en la parte cultural para organizar cuestiones de eventos culturales, pero en realidad yo nunca quise, aunque tenemos en el mundo que estar organizados, yo soy de las personas que aunque tengo mi condición, mi manera de ser, mi ideología, porque eso es imposible, todo el mundo piensa de alguna manera, si yo a un partido con el que simpatizo hace algo mal y tengo que decírselo, yo tengo que decírselo, no tengo por qué perdonarle nada porque yo sea de un partido. Ha ocurrido muchísimo ahora en España que el Partido Popular es el partido más corrupto de la historia de España y el Partido Socialista le ha seguido en muchísimas cuestiones y en realidad el Partido Socialista en España no tiene nada que ver con socialismo ni ha reivindicado después de la dictadura la memoria histórica en España, ¿no? Y entonces cuando llegas acá a Manhattan te dedicas a trabajar en la industria inmobiliaria o en la industria turística. ¿A qué te dedicas y cómo es que te empiezas acá a ganar la vida y que te dé la opción también de seguir escribiendo, dedicándole tiempo a tu Sí, bueno, poesía? yo escribí siempre en todo ese tiempo, siempre seguí escribiendo. Cuando llego a Nueva York tengo que buscarme la vida y mi primer trabajo pues fue en el ramo de la hostelería. Trabajé como lavaplatos, después como camarero y como en España había trabajado en el mundo editorial, pues aquí después, al cabo de unos años, hasta ahora pues trabajo en el mundo inmobiliario, en el negocio de bienes y raíces, ¿no? Y yo realmente soy poeta, lo que más he escrito ha sido poesía. Toda mi creación ha sido en gallego, pero también he escrito en castellano, ¿no? Y de hecho aquí mi colaboración es con los poetas de América Latina. Entonces yo cuando llegué aquí ya había publicado en España, pero en realidad es muy difícil sobresalir en la poesía, es un campo muy difícil, no te publica nadie y para conseguir editoriales hay que tener un esfuerzo titánico. Yo he ido consiguiendo pequeños triunfos, pero aún así en realidad soy un poeta que no puedo presumir de que me conozca mucha gente, ¿no? En realidad hago lo que quiero y publico, voy publicando y eso es lo más importante para mí. Supongo que el choque cultural, el multiculturalismo
percibiste aquí en Nueva York. ¿Qué te hizo pensar, sobre todo teniendo un hijo? Porque veo, y a eso es a lo que quería dirigir mi pregunta, tengo entendido que escribiste un cuento y que lo podemos ver aquí en cámara. Trilingüe, está en español, está en gallego y está en inglés, y es acerca, pues es infantil, por lo que podemos ver aquí, está ilustrado. Entonces, si nos puedes tú comentar acerca del contenido de este libro ilustrado. Sí, bueno, este libro, en realidad las cosas en mí surgen a veces de manera espontánea. Este libro surgió de la necesidad de dar una respuesta a los padres que cuando llegan a Nueva York no le enseñan su cultura y su lengua a los hijos, ¿no? En muchísimos casos los niños, por comodidad, por muchísimas razones, los niños terminan hablando solamente inglés, y nosotros tenemos una riqueza cultural. Entonces, en el caso mío, muchísimos niños cuando llegan a Nueva York dejan de hablar el gallego y se olvidan de su cultura, ¿no? Entonces este libro fue un poco la respuesta, como un niño que hablaba gallego en Galicia llega a Nueva York, aprende otras lenguas, el niño ya aprende el español también, aprende el inglés, ¿no? Y suma más lenguas, pero no se olvida de la suya, que eso es muy importante. Son las raíces, porque las lenguas no hay que ver para qué te sirven, sino que sirven para ti, es decir, es el tronco de tu propio ser. Y después tú vas a utilizarlas, sabiéndolas todas, para lo que tú más necesites, ¿no? Claro, y me llama la atención que hayas pensado en tu público, dijiste, estaba dirigido a los padres y no necesariamente a los niños. Cuando alguien migra, siempre se escucha, ¿no?, que fue un choque cultural para los niños, pero también los adultos viven ese choque cultural. Sí, claro que lo viven también, y hay gente que lo pasa muy mal. Todo el mundo viene con la idea de volver, de estar unos años y regresar, pero esos años luego se eternizan y Nueva York engancha también y te vas quedando aquí. El choque con los padres es importante, pero es muy importante también educar a los padres, hacerles ver que en ciertas decisiones de su vida están equivocados, ¿no? Es muy importante que a donde vayan lleven su cultura, no para separarse de otra cultura, no. Si tú vienes a Nueva York, tú tienes que adaptarte a lo que hay en Nueva York, pero conserva lo tuyo para que tus hijos sepan de dónde vienen y a dónde pueden ir. Exacto. Y para que ellos transmitan a sus hijos también la misma riqueza, ¿no? Porque aquí en Nueva York hay un mestizaje, se hablan todas las culturas, se hablan todas las lenguas del mundo. Yo tuve la suerte en una ocasión de leer en el Bowery Poetry Club, en una lectura que organizó la Universidad de Nueva York, donde cada poeta leía en la lengua original. Yo leí en gallego y en una pantalla aparecía la traducción al inglés, pero había gente que leía en irish, los irlandeses, haitianos que leían creole, y muchísimos países y muchos chinos, gente de África que hablaban en otras lenguas, y que ese día se confluyeron todas en esa lectura, ¿no? Qué lindo. Volviendo un poco al tema de tu poesía, ¿después viene este libro o sería...? Sí, vendría este libro porque esto es una antología de toda mi poesía amorosa, ¿no? Desde el año 1980 hasta el 2017. Son cuatro libros que empecé a escribirlos desde el año que se publicaron independientemente, vienen separados dentro del libro. Poemas del verbo amar, para el amor pido la palabra. Y el último, por exigencias del editor, escribí la última parte este último año, que es Geografía de tu cuerpo, donde es la última poesía amorosa mía. Hay un viaje por esa poesía amorosa, erótica, donde se va notando diferentes, no estilos, ¿no?, pero diferentes etapas, ¿no? Y entonces se puede ver la diferencia de los años más jóvenes ya no a la senetud del poeta, pero sí a una mayoría ya más adulta, ¿no? ¿Nos podrías escoger, es posible, un poema de cada etapa que sientas que te represente de alguna forma en algún momento clave de tu vida? Sí, fíjate, el primer poema es el primer poema es el primer poemario
poemas del verbo amar, es casi inocente, ¿no? Que un poema como este, Improntu del silencio, donde yo le pido al silencio, ¿no? Al silencio de esta noche le pedí que me guardara 3 estrellas azules, un alba clara, los besos de tu boca, el imán de tu mirada, y le pedí a la noche y le pedí llorando que volviese ese momento que yo amé tanto, ¿no? Este es un poema, bueno, pues inocente. Juvenil, amoroso. Sí, es una edad de 18 años. Después ya para el amor pido la palabra, ya hay un poquito más de madurez, ¿no? Y en este poema, homenaje a un cuerpo, digo, desde lo alto hasta lo inmenso, he hundido mi mano hasta tu pecho, 2 pájaros desgranan su sensual lamento, he subido hasta la cima tremenda de tus besos, he sido un loco romántico pereciendo en tu silencio, ni siquiera el alba puede arrojarme de tu lecho, oh sábanas tan blancas rodeadas de tu cuerpo, tendrá Venus que envidiarte y llorar en silencio, oh diosa de mi amor, ¿cuál es tu secreto? Pues cuanto más te amo, más te deseo, ¿no? Y ya hay, digamos, ya hay algo más sublime, va gradualmente, ¿no? El erotismo también, ¿no? Sí, después ya para el amor pido la palabra, hay un poema que por ejemplo, Circunferencia de tu cuerpo, que dice: me gusta desnudarme en la oscuridad de tu cuerpo, para que solo me vean tus labios. Me gusta amarte a campo abierto, porque tus gritos son como el eco de la playa. Me gusta el tacto de tu piel, que eriza el deseo y la palabra. Me gusta morirme en tus abrazos cada día, en un orgasmo de días como páginas, ¿no? Aquí ya hay mucho más madurez. Y ya para terminar, por ejemplo, Venus del Miño, que es de lo último que he escrito, dice: tu vulva rompía el glaciar fantástico de violetas en primavera, sentí el placer de tus pechos y el rumor de tu ombligo sobre mi cuerpo, el cantar de la tarde en la ribera, en los ecos cotidianos de los oficios que justificaban cada sonido. Tú eras la Venus del Miño, padre de atardeceres y amaneceres, en el recuerdo de nuestro tiempo, ¿no? Ya hay más un golpe físico, más que una ilusión, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que es Erótica 2, ¿no? Que es como se llama esta antología que acabo de publicar y que acaba de salir ahora bueno, pues al escenario poético de la distribución. Y me llama la atención que manejas el tema reiteradamente. ¿Tú generalmente escoges los temas o de pronto te sientas, escribes? ¿Cómo es tu proceso creativo? No, nunca escojo ningún tema, porque yo podría escribir algún poema o artículos, que de hecho, bueno, artículos en la prensa he escrito muchos, ¿no? Pero yo podría escribir poemas si quisiera hacerlo, pero todo en mí surge de una manera espontánea, ¿no? Si por ejemplo un niño en la emigración surgió porque yo tenía la necesidad de sacar eso de adentro, de decir que tenemos que cultivar, que guardar nuestra cultura, también Ratas en Manhattan surgió de la idea yo tengo una experiencia vital, que es mi trabajo con los emigrantes en muchísimos restaurantes, ¿no? Y he estado al lado de ellos en muchas penas, en muchos problemas, en muchas cosas, y entonces eso te sirve humanamente para escribir, y todo ha ido surgiendo, ¿no? Erótica, pues también es un poeta, soy un poeta de una vena romántica. Es muy difícil escribir poesía romántica, pero todo ha ido surgiendo. Nunca yo he dicho voy a escribir este título y voy a hacer un libro, no me gustaría tampoco, ¿no? Y porque me llamó la atención cuando estuve hojeando tus poemarios, que también manejas mucho la poesía como una vía de denuncia social. Entonces, ¿eso también es instantáneo, surge? Sí, surge muchísimo. Por ejemplo, yo leí un poema el otro día en la presentación y surgió de un periódico salvadoreño que un muchacho del Salvador tenía en el restaurante, fue en el año 92, y en el periódico venía la noticia de que los militares habían matado a una niña que iba corriendo por la calle, que sin otra culpa que ser un niño y aparecer en ese momento ahí, los militares la mataron, ¿no? Se llamaba María Teresa Guardado, tenía 9 años, y entonces ahí ese dolor que me transmitió el diario, ese dolor yo tenía que sacarlo, ¿no? Es algo que, como ahora ocurre en Siria, lo de Siria es algo tan tremendo, tan premeditadamente hecho por los países que mandan y organizan el mundo,
que es imposible que tú no escribas algo, ¿no? Pero en realidad, alguna gente dice que soy pesimista, pero en realidad soy realista, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos? Vamos pues a la propia destrucción del ser humano, porque en realidad no hay solidaridad ninguna. Mientras no te llega a ti un problema a nivel social de trabajo, a nivel de país, mientras no te llega a ti, tú no sientes ese dolor, ¿no? Y entonces hay una coraza de la gente, ¿no? Tiramos el muro de Berlín y ahora todos los países están creando muros, ¿no? Y eso es algo muy triste para la humanidad, ¿no? Las barreras, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco, por tu espacio, por haber estado aquí con nosotros en Nueva York Entre Letras, y te deseamos todo el éxito con todos tus poemas y cuentos también, y pues te esperamos que regreses a Manhattan muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima, amigos.